Francisco Reyes caminaba por los pasillos del hospital con una determinación que contrastaba con la serenidad del amanecer. La suave luz del sol se filtraba por las ventanas, acariciando sus cabellos castaños y la impecable bata blanca que llevaba puesta. Siendo el único hijo de Carlos Reyes, magnate de las clínicas dentales, Francisco podría haber elegido un camino más cómodo y próspero dentro del imperio empresarial de su familia. Sin embargo, allí estaba, en un hospital común, persiguiendo su sueño de convertirse en un cirujano respetado por mérito propio, alejado de las sombras de la fortuna familiar. Mientras Francisco se preparaba para otro día de aprendizaje y desafíos, su padre, Carlos, lo observaba desde lejos. Su mirada reflejaba una mezcla compleja de preocupación y admiración. Carlos sabía que no podía detener la pasión y la integridad de Francisco, pero como padre, temía por los obstáculos y prejuicios que su hijo enfrentaría al elegir un camino tan diferente al legado familiar. Francisco, llamó Carlos, acercándose después de una reunión en el consejo del hospital. Tu dedicación y compromiso son admirables. Pero recuerda, no tienes que demostrar nada a nadie. Ya tienes un futuro prometedor. Francisco miró a su padre, una sutil sonrisa dibujándose en sus labios. Lo sé, papá. Pero quiero que este futuro sea construido con mis propias manos, con mis propias decisiones. No se trata solo de éxito, se trata de encontrar mi verdadero propósito. Carlos asintió, sintiendo crecer su orgullo en su pecho a pesar de sus reservas. Solo no olvides que, sin importar el camino que elijas, siempre estaré aquí para ti. Con un respetuoso asentimiento de cabeza, Francisco se volvió hacia el hospital, sus pasos resonando con la promesa de un nuevo comienzo, un viaje propio que desafiaría las expectativas y moldearía su destino. En una soleada tarde, la mansión de los Reyes fue el escenario de una reunión discreta pero de gran importancia. Carlos Reyes, con la meticulosidad de un estratega, estaba trazando un plan que aseguraría la continuidad y la fuerza del legado de su familia. Frente a él estaba sentada Diana Mendoza, una joven cuya elegancia y porte reflejaban su impecable crianza en una de las familias más influyentes de la región. El propósito de la reunión estaba claro: unir las dos poderosas líneas a través del matrimonio de Francisco y Diana. Un acuerdo entre nuestras familias no solo fortalecerá nuestros lazos comerciales, sino que también creará una alianza inquebrantable, dando forma al futuro de nuestros herederos, dijo Carlos, con convicción en su voz. Diana asintió levemente, consciente de las ventajas y el prestigio que la unión traería. Sin embargo, la decisión final estaba en manos de Francisco, el heredero cuyo corazón latía al ritmo de sus propios ideales, muy alejados de las convenciones y expectativas de su padre. Esa noche, la cena en la mansión Reyes transcurrió entre risas educadas y miradas calculadas. Sin embargo, Francisco se sintió como un extraño en su propia casa, como un peón en un juego de ajedrez que no deseaba jugar. Cuando llegó el momento y Carlos anunció la intención de unir a las familias Reyes y Mendoza, todas las miradas se dirigieron a Francisco. Mi padre, entiendo y respeto tus intenciones, comenzó Francisco, su voz tranquila pero firme. Pero no puedo basar mi futuro, mi felicidad, en un acuerdo. El corazón no entiende de alianzas ni legados. Busca algo más profundo, más verdadero. El silencio que siguió fue denso, cargado de sorpresa y tensión. Carlos, con una expresión que mezclaba desilusión e incomprensión, observaba a su hijo, tratando de descifrar los enigmas de su corazón. Diana, con la gracia de quien conoce su valor, sonrió ligeramente a Francisco. Tu sinceridad es tan rara como admirable, Francisco. Deseo que encuentres lo que tu corazón busca. La noche terminó con un sentimiento de incertidumbre en el aire. Carlos, aunque frustrado, sabía que la determinación de Francisco era inquebrantable. Y Francisco, solo en medio de la opulencia de su vida, se sentía más convencido que nunca de que el verdadero amor no era una pieza negociable, sino el único tesoro que valía la pena buscar. En el corazón del hospital, lejos de los pasillos de mármol y los lujosos salones de la mansión Reyes, Francisco encontró un propósito genuino. Cada día allí era un nuevo desafío, una nueva oportunidad para tocar vidas y marcar la diferencia. Fue en este entorno de esperanza y humanidad que vio a Emilia Sánchez por primera vez. Emilia, con su cabello recogido en un sencillo moño y el impecable uniforme de limpiadora, se movía con gracia discreta por los pasillos del hospital. Sus manos, aunque acostumbradas al trabajo duro, cuidaban cada espacio con una gentileza y atención que trascendían la rutina de su trabajo. Francisco la observaba, casi hipnotizado, la forma en que Emilia interactuaba con los pacientes y colegas de trabajo.
Había autenticidad en sus ojos, una luz de compasión y fuerza que contrastaba vívidamente con el mundo de apariencias y superficialidad al que estaba acostumbrado. En una tarde tranquila, mientras revisaba algunos expedientes cerca de la sala de recuperación, Francisco tuvo la oportunidad de acercarse a Emilia. Un jarrón de flores que se cayó accidentalmente se convirtió en la excusa perfecta para un encuentro que el destino parecía haber orquestado cuidadosamente. «Permíteme ayudarte con esto», dijo Francisco, agachándose para recoger las flores dispersas. «No es necesario, doctor, yo puedo encargarme», respondió Emilia, su voz suave cargada de dignidad humilde pero firme. «En este hospital, todos somos parte del mismo equipo», respondió Francisco, sus ojos encontrando los de ella. «Y además, la belleza de estas flores merece ser preservada». Una sonrisa tímida se dibujó en los labios de Emilia, y en ese breve momento, se tejió una conexión invisible pero innegable entre los dos. En los días que siguieron, cada encuentro casual, cada intercambio de palabras sencillas entre Francisco y Emilia, fortalecía la percepción de que, en medio de un mundo dividido por el estatus y el poder, había espacios de pureza y verdad donde los corazones podían encontrarse y reconocerse. Francisco, impulsado por una curiosidad que rápidamente se convertía en admiración, veía en Emilia un reflejo de sus propias aspiraciones que lo llevaron a elegir un camino diferente. Emilia, con su simplicidad y dignidad, se convertía, día tras día, en una presencia esencial en el viaje de Francisco, un recordatorio silencioso de que la verdadera riqueza es la que se encuentra en el espíritu y el corazón. La conexión que surgió entre Francisco y Emilia en las entrañas del hospital comenzó a desplegarse día tras día en una historia que ninguno de ellos podría haber anticipado. Cada conversación, cada mirada compartida, cada gesto sencillo parecía fortalecer un lazo invisible tejido con hilos de comprensión mutua y profundo respeto. Francisco, acostumbrado a un mundo donde las relaciones a menudo se medían por intereses y conveniencias, encontró en Emilia una pureza y sinceridad que tocaban su alma. Emilia, a su vez, veía en Francisco no solo al médico dedicado o al heredero de una fortuna, sino a un hombre con un corazón dispuesto a escuchar, a entender y, sobre todo, a valorar. En una tarde en la que el crepúsculo pintaba el cielo con tonos de naranja y rosa, Francisco y Emilia compartieron un momento que sellaría la profundidad de su vínculo. Sentados en un banco en el pequeño jardín del hospital, hablaban de sueños, del pasado y del futuro, de las pequeñas cosas que componen la esencia de la vida. «Ves más allá de las apariencias, Emilia. Ves la esencia de las personas, de los momentos», confesó Francisco, su voz llena de admiración. «¿Y tú?», respondió Emilia, con la mirada fija en el horizonte teñido por los colores del atardecer, «tienes el valor de seguir tu propio camino, de ser auténtico contigo mismo». «Eso es raro, Francisco. Es valioso». En ese momento, en medio del cómodo silencio que siguió, ambos sintieron el peso y la belleza de sus palabras. Era como si en esa simple conversación algo dentro de ellos hubiera sido reconocido y aceptado, algo que trascendía las palabras y los unía en una comprensión profunda e indeleble. En los días que siguieron, la relación entre Francisco y Emilia continuó floreciendo, convirtiéndose en un amor sincero y profundo. No era solo la atracción o el cariño lo que los unía, sino una rara comprensión mutua, un respeto por las profundidades inexploradas del otro, y una voluntad compartida de caminar juntos, sin importar los desafíos o las incertidumbres que el futuro pudiera deparar. En medio de la rutina del hospital, en medio de las incertidumbres de sus propios caminos, Francisco y Emilia encontraron en el otro un refugio seguro, un lugar donde los verdaderos lazos se forjan no solo por lo que se ve o se dice, sino por lo que se siente y se vive en el silencio compartido de dos corazones en sintonía. La noticia de la relación entre Francisco y Emilia se difundió por los pasillos del hospital y llegó a oídos de Carlos Reyes como un susurro inquietante. Sentado en su oficina, rodeado de símbolos de poder y éxito, Carlos sintió el peso de la revelación como un golpe directo a sus planes cuidadosamente trazados para el futuro de su hijo. Para un hombre acostumbrado a controlar los detalles más mínimos de su imperio, la idea de que Francisco, su único heredero, eligiera un camino guiado por el corazón y no por la razón era inconcebible. Con la determinación de quien cree estar corrigiendo un desvío no deseado en el curso del destino, Carlos convocó a Francisco para una conversación decisiva. El encuentro, marcado por tensiones y expectativas, tuvo lugar en la amplia sala de estar de la Mansión Reyes, donde cada pieza de mobiliario y cada obra de arte reflejaban el legado y el poder de la familia. «Francisco, estás comprometiendo no solo tu futuro, sino el futuro de nuestra familia», comenzó Carlos, con una voz cargada de autoridad que no admitía discusión. «Esta relación con Emilia no es lo que había planeado para ti.
Francisco, de pie frente a su padre, mantenía la serenidad, aunque su corazón latía fuertemente en su pecho. Padre, mi futuro es algo que debo construir por mí mismo. Emilia es una mujer increíble, ella me ha enseñado a ver el mundo de una manera que nunca imaginé. Nuestra relación se basa en el respeto, en el amor verdadero, no en acuerdos ni expectativas. Carlos, sin embargo, estaba lejos de convencerse. Con la mirada fija en su hijo, respondió, ¿amor verdadero? No seas ingenuo, Francisco. No puedes permitirte ser guiado por sentimientos. No permitiré que arruines todo por lo que he trabajado. Las palabras de Carlos eran como cuchillas, cada sílaba cargada de desprecio y decepción. Sin dejarse intimidar, Francisco mantuvo su posición. Respeto todo lo que has construido, padre. Pero no puedo vivir la vida que has elegido para mí. Tengo que seguir mi propio camino, incluso si eso significa desafiar tus expectativas. Con la tensión aumentando entre ellos, Carlos decidió recurrir al único lenguaje que conocía, el del poder. Si insistes en esta locura, usaré toda mi influencia para ponerle fin. Debes entender que ciertas decisiones tienen consecuencias. Francisco, aunque afectado por las amenazas de su padre, sabía que el camino que tenía por delante estaría lleno de desafíos. Pero la certeza de su amor por Emilia y el deseo de vivir una vida auténtica y verdadera le daban fuerzas para enfrentar las tormentas que vendrían. Al abandonar la habitación, Francisco llevaba consigo no solo el peso del conflicto con su padre, sino también la determinación de proteger el amor que había encontrado en Emilia, pase lo que pase. Mientras tanto, Carlos, solo en medio de la opulencia de su despacho, comenzaba a trazar los movimientos que creía necesarios para romper el vínculo entre su hijo y la mujer a la que veía como nada más que una amenaza para el legado de los reyes. La decisión estaba tomada. En lo más profundo de su ser, Francisco sabía que no podía vivir una vida dictada por otros, ni siquiera por su padre. La amenaza de Carlos, aunque grave, no era suficiente para apartar a Francisco de su camino, un camino iluminado por la sinceridad y la fuerza del amor que sentía por Emilia. Y así, bajo el manto de una noche estrellada, Francisco tomó la decisión más valiente de su vida, dejar atrás la opulencia, las expectativas y el legado de su familia para construir un futuro junto a Emilia. Con una maleta sencilla y el corazón lleno de esperanza y determinación, Francisco se encontró con Emilia a la sombra de un viejo higuero en las afueras del hospital. El silencio de la noche fue testigo del encuentro de los dos amantes, unidos por el coraje de enfrentar lo desconocido. Emilia, mi vida hasta ahora ha sido un camino trazado por otros. Pero a tu lado, he encontrado una verdad que nunca supe que existía, confesó Francisco, sus ojos encontrando los de ella. Te elijo a ti, elijo nosotros. Construyamos nuestra vida juntos, lejos de las sombras del pasado. Emilia, con lágrimas brillando en sus ojos como reflejos de las estrellas arriba, sostuvo las manos de Francisco. Francisco, me has mostrado lo que significa amar y ser amada de verdad. Donde tú vayas, yo iré. Tu lucha es mi lucha, y tu camino es mi camino. En la quietud de la noche, Francisco y Emilia partieron, dejando atrás el mundo que conocían. Con pasos firmes y corazones entrelazados, se dirigieron a la finca de Emilia en Yucatán, un lugar marcado por los recuerdos de su abuela y la promesa de un nuevo comienzo. La finca, con sus vastos campos y la sencillez rústica de su casa, era el antídoto perfecto para el tumulto que habían dejado atrás. Allí, bajo el vasto cielo de Yucatán, Francisco y Emilia encontraron el espacio y la paz para sembrar las semillas de una nueva vida, una vida gobernada no por el peso del oro o el brillo de las apariencias, sino por la riqueza del trabajo honesto, el valor de la tierra bajo sus pies y el amor que los unía de manera indisoluble. Mientras la primera luz de la mañana coloreaba el cielo con tonos de esperanza, Francisco y Emilia miraban el horizonte, sabiendo que la jornada por delante estaría llena de desafíos. Pero juntos, tenían la fuerza para enfrentar lo que viniera, unidos por el amor, la valentía y la certeza de que las verdaderas riquezas de la vida no son las que se pueden contar o exhibir, sino las que residen en el corazón. La luz dorada del amanecer bañaba la finca en Yucatán, anunciando el comienzo de otro día. Para Francisco y Emilia, cada nuevo día era una página en blanco, lista para ser llenada con el trabajo arduo y los simples placeres de una vida lejos del bullicio de la ciudad grande. La finca, con sus vastos campos y la casa rústica, se había convertido en el escenario de un capítulo completamente nuevo en sus vidas. Francisco,
que alguna vez caminó por pasillos de mármol y se preocupó por decisiones que afectaban negocios y fortunas, ahora encontraba alegría en el sudor de su trabajo bajo el sol caliente, en la tierra que se moldeaba bajo sus manos. Junto a Emilia, aprendía los ritmos de la naturaleza, el valor del trabajo manual y la satisfacción de cosechar el fruto de su propio esfuerzo. Emilia, con la sabiduría transmitida por su abuela, guiaba a Francisco a través de los misterios y bellezas de la vida rural. Juntos, cuidaban el huerto y los animales, y cada tarea compartida fortalecía el vínculo que los unía. Las noches se llenaban de conversaciones junto al fuego, planes para el futuro y risas que resonaban bajo el cielo estrellado. Las comidas, preparadas con ingredientes cosechados de su propia tierra, tenían el sabor de la conquista y la gratitud. Cada verdura, cada fruto, era una celebración de la vida simple y verdadera que eligieron abrazar. Francisco, al observar a Emilia moverse con gracia y seguridad en la cocina, se daba cuenta de lo lejos que estaba del mundo de superficialidades que alguna vez pensó que era todo lo que deseaba. La vida en la finca presentaba sus desafíos, por supuesto. El trabajo nunca se detenía, y cada día traía consigo la incertidumbre inherente a aquellos que viven en armonía con los caprichos de la naturaleza. Sin embargo, incluso en los momentos de dificultad, Francisco y Emilia encontraban fuerza el uno en el otro, una fuerza que brotaba de la certeza de que, mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier tormenta. En esa tierra, bajo ese cielo, Francisco y Emilia estaban construyendo más que una vida juntos. Tejían una tela de recuerdos, lecciones aprendidas, pequeñas victorias y una felicidad que no se medía en números, sino en la calidad de cada momento vivido. La finca en Yucatán se había convertido no solo en su hogar, sino en el reflejo de un amor que encontraba su máxima expresión en la sencillez de la vida compartida, en la belleza de las pequeñas cosas y en la certeza de que, juntos, eran verdaderamente ricos. Dentro de las imponentes paredes de la mansión Reyes, el silencio tenía un peso casi palpable. Carlos, sentado en su despacho, rodeado de símbolos de éxito y poder, sentía una soledad abrumadora. La ausencia de Francisco, que una vez llenaba la casa con energía y promesas de continuidad, ahora se hacía presente en cada rincón, en cada mueble, como un eco constante de sus propias decisiones precipitadas. La suave luz del atardecer entraba por las amplias ventanas, arrojando sombras largas en el suelo y las paredes, sombras que parecían bailar al ritmo pausado de los pensamientos de Carlos. Por primera vez en muchos años, el hombre que siempre se enorgulleció de su capacidad para tomar decisiones firmes e inquebrantables se encontraba sumido en dudas y arrepentimiento. Los recuerdos de la última conversación con Francisco volvían a su mente, cada palabra, cada expresión de su hijo, como una escena que se negaba a desvanecerse. Carlos había creído que estaba protegiendo el legado de la familia, que estaba guiando a Francisco hacia un futuro de seguridad y prosperidad. Sin embargo, en ese momento de introspección, se daba cuenta de cuán vacía era una prosperidad construida a expensas de los verdaderos deseos y sueños de su hijo. El orgullo y la obstinación, que durante tanto tiempo habían sido sus fieles compañeros, ahora cedían paso a un sentimiento de nostalgia y comprensión. Carlos comenzaba a ver a Francisco no solo como el heredero de sus negocios, sino como el hombre en que se había convertido, un hombre de principios, de valentía y con un corazón capaz de amar más allá de las convenciones y expectativas. En medio del silencio de su despacho, Carlos tomó una decisión. No podía deshacer el pasado, pero podía dar un nuevo rumbo al futuro. Se levantó, sus pasos resueltos rompieron la quietud de la casa, decidido a buscar una reconciliación, no solo por el bien del legado de su familia, sino por el amor genuino e inquebrantable que sentía por su hijo. Carlos sabía que el camino por delante sería incierto y tal vez difícil. Pero en su corazón, una llama de esperanza comenzaba a arder, iluminada por la promesa de reconstruir puentes y sanar las heridas que sus propias acciones habían causado. Y mientras la noche caía sobre la mansión Reyes, Carlos se preparaba para partir hacia Yucatán, hacia un viaje de redención y amor paterno, donde cada paso sería un paso hacia la reconciliación y el entendimiento. El polvo se levantaba suavemente bajo las ruedas del automóvil de Carlos mientras recorría el camino de tierra que lo llevaba a la finca de Emilia en Yucatán. Cada metro que avanzaba lo alejaba más del mundo de concreto y contratos, acercándolo a una realidad que apenas podía comprender. La ansiedad y la incertidumbre pesaban en su corazón, sabía que la visita que estaba a punto de hacer sería crucial, no solo para el futuro de su relación con Francisco, sino también para la reconciliación con sus propios errores. Al llegar, Carlos observó la finca, un escenario marcado por la simplicidad y la belleza natural. Era un contraste evidente con la mansión Reyes, y cada detalle, cada planta,
Cada construcción reflejaba una vida basada en valores que él había olvidado, o tal vez nunca había llegado a conocer realmente. Francisco y Emilia lo recibieron con comprensible cautela. La tensión era palpable, como una sutil neblina que envolvía a todos. Carlos, enfrentando la realidad de la vida que su hijo había elegido, se sentía como un extraño, un intruso en un mundo donde los verdaderos valores residían en la tierra, en el sudor del trabajo y en la pureza de las relaciones humanas. Francisco, Emilia, sé que mi presencia aquí quizás no es lo que esperaban, comenzó Carlos, su voz cargando una sinceridad que no había utilizado en mucho tiempo. Pero vine porque necesitaba ver con mis propios ojos, necesitaba entender la elección que ustedes hicieron. Francisco, con una expresión que mezclaba sorpresa y cautela, asintió levemente. Padre, la vida aquí es muy diferente de la que planeó para mí. Pero aquí encontré algo que el dinero no puede comprar, encontré paz, propósito y un amor verdadero junto a Emilia. Carlos observó a su alrededor, los campos cultivados, la casa sencilla pero acogedora. Con cada detalle, con cada palabra de Francisco, una verdad incómoda y reveladora se desplegaba ante sus ojos. Por primera vez, veía a su hijo no a través de las expectativas de un imperio empresarial, sino como un hombre que había encontrado la felicidad en su forma más pura y verdadera. Emilia, con una gracia serena, ofreció a Carlos una taza de café, un gesto simple pero lleno de significado. Se sentaron juntos a la sombra de un árbol antiguo y, mientras conversaban, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rojo. La visita, a pesar de la tensión, se convirtió en un portal hacia la comprensión. Carlos, confrontado con la vida simple y feliz que Francisco y Emilia habían construido, comenzaba a comprender que el verdadero valor de la existencia no residía en los dígitos de una cuenta bancaria, sino en los momentos compartidos, en la sinceridad de los sentimientos y en el coraje de seguir el propio corazón. Y en esa tarde en Yucatán, una semilla de cambio fue plantada en el corazón de Carlos, una semilla que, con el tiempo y la comprensión, podría florecer en una nueva oportunidad para la familia Reyes. La tarde se desplegaba lentamente en la finca, con el sol arrojando sus últimas luces doradas sobre los campos. El aire llevaba la tranquilidad de la vida rural, una tranquilidad que parecía envolver a todos los presentes. Francisco, Emilia y Carlos compartían la mesa rústica afuera de la casa, cuando Emilia, con una serenidad radiante, decidió compartir una noticia que cambiaría todo. Carlos, queríamos que supieras que pronto nuestra familia crecerá. Estoy embarazada, dijo Emilia, su mirada encontrándose con la de Francisco, llena de amor y complicidad. Carlos, sorprendido por la noticia, sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera desvanecido momentáneamente. El embarazo de Emilia, la realidad de un nuevo miembro que se uniría a la familia, era una revelación que desafiaba todas sus preconcepciones, todas las barreras erigidas por el orgullo y el prejuicio. La expresión de Carlos fue una mezcla compleja de emociones, sorpresa, confusión y, innegablemente, un vislumbre de emoción genuina. Mirando a Francisco y luego a Emilia, comenzó a comprender la profundidad y sinceridad del mundo que habían creado juntos, un mundo que pronto daría la bienvenida a una nueva vida. Esto es inesperado, murmuró Carlos, buscando las palabras adecuadas. Pero viéndolos a ambos juntos, me doy cuenta de que este bebé será más que bienvenido en este mundo. Será amado, y eso es lo que realmente importa. Francisco y Emilia, percibiendo el sutil cambio en la actitud de Carlos, intercambiaron una mirada de alivio y esperanza. El anuncio del embarazo había abierto una puerta hasta entonces cerrada en el corazón de Carlos, permitiéndole ver más allá de las convenciones sociales y del peso de sus propias expectativas. La noche había caído sobre la finca, y la suave luz de la luna bañaba la tierra, creando un ambiente de calma e introspección. Carlos, sintiendo el peso de la revelación del embarazo de Emilia y las emociones conflictivas que lo llenaban, sabía que ese era el momento de dar un paso crucial hacia la redención y la reconstrucción de los lazos familiares que él mismo había amenazado con romper. Con una humildad que le resultaba extraña pero que ahora parecía ser la única respuesta verdadera a lo que su corazón le decía, Carlos buscó a Francisco y Emilia, que estaban sentados en el porche, contemplando el paisaje nocturno. Francisco, Emilia, comenzó Carlos, su voz temblorosa delatando la profundidad de sus sentimientos. Hoy vi y sentí cosas que me hicieron cuestionar muchas de las elecciones que hice, no solo como padre, sino como ser humano. Francisco y Emilia lo miraron con una comprensión cautelosa, reconociendo la importancia del momento. Vine aquí con la intención de corregir un error, de traerte de vuelta a un camino que creía que era el correcto. Pero lo que encontré fue una lección sobre lo que realmente importa en la vida,
Carlos hizo una pausa, reuniendo fuerzas para continuar. Estaba cegado por el orgullo y el deseo de controlar el futuro, pero ustedes me mostraron que el verdadero futuro se construye con amor, comprensión y aceptación. Sus palabras fluían como un río que finalmente encontraba su camino hacia el mar, natural y liberador. Francisco, Emilia, les pido perdón por mis errores, por el dolor que causé. No solo acepto la vida que eligieron juntos, sino que también quiero ser parte de ella, quiero apoyarlos y valorar esta nueva familia que está creciendo. Este es mi compromiso con ustedes, un compromiso que hago de corazón abierto. Las palabras de Carlos, cargadas de sinceridad y vulnerabilidad, tocaron profundamente a Francisco y Emilia. La tensión y la incertidumbre que habían marcado el inicio de la visita dieron paso a un sentimiento de esperanza y una nueva conexión. El gesto de Carlos, al pedir perdón y prometer apoyar a la nueva familia, comenzaba a sanar viejas heridas, tejiendo nuevos lazos y abriendo un camino hacia un futuro donde el amor y el respeto serían los verdaderos pilares de la familia Reyes. El amanecer en la hacienda trajo consigo un nuevo amanecer, no solo en el cielo, sino en las vidas de Francisco, Emilia y Carlos. La casa estaba llena de una alegría palpable, una anticipación vibrante que llenaba cada rincón. Hoy celebrarían el nacimiento del hijo de Francisco y Emilia, un nuevo ser que traía consigo la promesa de un futuro brillante y la consolidación de lazos familiares fortalecidos por la comprensión y el amor. La sala estaba decorada con sencillez y buen gusto, cada detalle reflejaba el cuidado y el cariño con que la nueva familia fue recibida. Carlos, ahora un abuelo, observaba todo con un brillo suave en los ojos, una mezcla de gratitud y admiración por el milagro de la vida que los unía a todos. Francisco y Emilia, con el bebé en brazos, eran el retrato vivo de la felicidad y la plenitud. El bebé, con sus ojos curiosos explorando el mundo a su alrededor, simbolizaba el comienzo de una nueva era para la familia Reyes, una era marcada no por el brillo del oro o el peso del poder, sino por la riqueza inestimable del amor incondicional y la unión familiar. Este momento, dijo Francisco, sosteniendo la mano de Emilia, es la prueba de que el verdadero valor de la vida reside en los lazos que creamos, en el amor que compartimos y en la familia que construimos. Este bebé es nuestro mayor tesoro, nuestro mayor logro. Carlos, acercándose, puso una mano suavemente en el hombro de Francisco. Hoy veo más claramente que nunca que la verdadera riqueza, la verdadera herencia que podemos dejar, está aquí, en los momentos que compartimos, en el amor que trasciende generaciones. Las palabras de Carlos, cargadas de emoción y sabiduría, resonaron en el corazón de todos los presentes. El nacimiento del bebé no era solo la celebración de una nueva vida, sino también la celebración del triunfo del amor, la perseverancia y la importancia indeleble de los lazos familiares. Y así, bajo el cielo claro de Yucatán, la familia Reyes se reunía, unida no solo por la sangre, sino por el compromiso renovado de caminar juntos, apoyándose mutuamente, valorando cada momento y cada pequeño logro. La historia de Francisco, Emilia y Carlos, llena de desafíos, aprendizajes y reconciliación, se convertía en un testimonio del poder transformador del amor, un recordatorio de que la verdadera riqueza se encuentra en los lazos eternos que unen los corazones y en las historias que juntos eligen tejer.